Bueno, dado que pues tuvimos esta primera semana con lunes festivo, vamos a subir esta tutoría por acá. Vamos a hablar de gases arteriales, enfocada a la interpretación más que todo en Bogotá. Vamos a ver pues también cómo se interpretaría si están ejerciendo en otro lado, pero nos vamos a centrar más que todo a Bogotá porque pues es donde vamos a ejercer por lo menos la práctica clínica de nuestro pregado. Esta es la bibliografía que se utilizó, quizá la más importante es la primera, el artículo del New England sobre la aproximación fisiológica, que es la misma aproximación guiada por el anion gap, eh, que creo yo es como la aproximación más útil, más práctica, más conocida para una adecuada interpretación de gases arteriales. El segundo artículo lo que hace es adicionar los otros dos métodos que existen para la parte del ácido base, que es el método Stewart y el método de Copenhague o de la base exceso, que pues vamos a mencionarlos muy por encima solo para ver qué cosas adicionales nos podrían aportar para la comprensión y el entendimiento de la lectura de los gases arteriales, pero realmente el que más nos importa y el que más quiero que les quede es la parte del anion gap. Entonces, como una breve introducción, los gases arteriales como tal van a ser una prueba que lo que me permite es valorar rápidamente varios parámetros, y precisamente por esa rapidez y esa cantidad de parámetros que puede aportar tiene una gran utilidad en lo que son eventos críticos o pacientes críticos, sea en urgencias o sea en UCI. Va a valorar la presión arterial de oxígeno, que nos dice cómo está la oxigenación del paciente, la presión arterial de CO2, que nos dice cómo está la ventilación del paciente, el pH, que nos va a hablar pues sobre el estado ácido base de la sangre del paciente, valora la saturación de oxígeno, el bicarbonato, y además pues va a valorar en muchas ocasiones otras cosas. La gran mayoría de máquinas de gases arteriales que existen en la actualidad también nos dan glucosa, nos dan lactato, nos dan sodio, nos dan cloro, nos dan potasio, etcétera. Entonces van a ser muy útiles en múltiples escenarios clínicos. Las indicaciones básicamente es cuando se tenga cualquier sospecha de un desorden ácido base, paciente con alteración del estado de la conciencia, paciente con intoxicación, con insuficiencia respiratoria, etcétera. Para la medición de la PaO2 y la PaCO2 cuando se requiera, y en algunas ocasiones valoración de respuesta a intervenciones, sobre todo lo que tiene que ver con las crisis hiperglicémicas de la diabetes, especialmente cetoacidosis diabética, en donde mediante los gases arteriales rápidamente se puede valorar cómo está el pH, cómo está el bicarbonato y cómo está la glicemia, que eso nos va hablando de la resolución como tal del cuadro clínico. Valorar hemoglobinas anormales, y también en ocasiones puede servir para hacer toma de muestras cuando no es posible tener un acceso venoso, pero esto es algo más bien raro, esporádico. Las contraindicaciones que hay que tener en cuenta es un test de Allen anormal. Ahorita vamos a ver qué es el test de Allen. Que haya una infección local o una alteración anatómica en el sitio donde se desea realizar la punción para la extracción de la muestra arterial. Que tenga enfermedad vascular periférica severa. La razón de esto es que como tal el hecho de puncionar una arteria genera un grado de hipoperfusión en el territorio que irriga esa arteria. Si además de la hipoperfusión que yo le genero ya tiene una enfermedad vascular periférica de base, pues lo que hago es predisponer a eventos necróticos e isquémicos. Síndrome de Raynaud activo por exactamente lo mismo, mayor predisposición a isquemia, y todo lo que tenga que ver con alteraciones que puedan llevar al sangrado, sobre anticoagulación, trombocitopenia severa, trombolisis, etcétera, van a ser realmente contraindicaciones relativas y no absolutas. Es decir, si la urgencia lo amerita se puede realizar y no es como tal una mala praxis o algo por el estilo. La técnica de la toma de los gases arteriales es pues ubicar una arteria, puede ser varias, está la radial, la braquial, la femoral, etcétera. Se coloca el segundo y el tercer dedo proximal al sitio donde se desea realizar la inserción, y ahí anterior o pues distal a donde está el tercer dedo se realiza la inserción. En algunas bibliografías van a leer que a 45 grados, otras van a decir que a 90 grados. Y se recolectan 2 a 3 mililitros en un tubo heparinizado. Después se retira y se hace una presión constante con un apósito por 5 minutos para que haya como tal una cicatrización, por así decirlo, y un cierre de la abertura que se hizo, y ya. Si se requieren más de 3 tomas en 24 horas, usualmente ya es ideal poner un catéter arterial, una línea arterial o algo por el estilo, para no estar puncionando y puncionando al paciente, porque realmente esto es bastante incómodo y doloroso para los pacientes. Entonces, ¿qué arterias se toman? La radial, la braquial, la femolar, la axilar, la pedia dorsal. La radial y la pedia dorsal están ahí porque tiene circulación colateral, y es en las cuales, sobre todo la radial, se va a realizar el famoso test de Allen. Entonces, ¿en qué consiste el test de Allen? La mano básicamente tiene una irrigación, y también el pie, pero la que nos más importa acá es la mano. La mano tiene una irrigación acá que está mediada por este arco, que es una anastomosis como tal entre la arteria radial y la arteria cubital. Pongo el puntero. Entre la arteria radial y la arteria cubital forman este arco.
Digamos que yo voy a puncionar la arteria radial. Cuando yo punciono la arteria radial es porque estoy confiando que la nutrición, la circulación nutricia de la mano se va a estar completamente aportada o va a ser suplida por la arteria cubital. Si yo tengo una alteración en la arteria cubital y punciono la radial también, lo que hago es una isquemia de la mano. Entonces el test de Allen lo que busca valorar es precisamente si esa arteria cubital está sirviendo o no. ¿Cómo se realiza? Cojo con mis dos dedos pulgares la muñeca de mi paciente y comprimo la arteria radial y la cubital. Le digo que más o menos de 30 segundos a un minuto abra y cierre su mano con fuerza mientras yo sigo presionando las dos arterias de tal forma que haya un drenaje venoso completo de la mano. Entonces la mano se va a ver completamente pálida. Después de eso lo que yo voy a hacer es soltar una de las arterias y valorar que haya un eritema de reperfusión. ¿Cuál arteria voy a soltar? Pues la que no voy a puncionar, porque esa es la que me importa que esté funcionando. Entonces suelto la cubital y valoro que haya el eritema de reperfusión. Aquí tenemos el video. Aquí ya les he hecho el procedimiento que expliqué de abrir y cerrar la mano. Y vamos a ver cuando le suelten la arteria cubital y vean cómo se va dando el eritema de reperfusión precisamente siguiendo ese arco de circulación que hay en la mano. Si eso es anormal, pues lo ideal sería no puncionar la radial, sino ya buscar una femoral, una braquial o algo por el estilo. ¿Qué complicaciones pueden surgir a partir de la toma de los gases arteriales? Lo más común, pues el dolor y las parestesias, la equimosis, un sangrado menor, respuesta vasovagal que incluso puede llevar a una oclusión por vasoespasmo. Por eso es que era el síndrome del Raynaud, era mejor no evitar la toma de los gases arteriales por el riesgo de isquemia digital, que forma un hematoma o un trombo, anafilaxia a la lidocaína que se hace previo a la inserción de la aguja, o una formación como tal de un pseudoaneurisma, y la última es una laceración porque haya una mala punción como tal de la arteria. Entonces ahora sí, ya vieron la indicación, cómo se tomaba todo. Entonces toman los gases arteriales y vamos a asumir que estamos acá en Bogotá, 2600 metros arriba del nivel del mar. Entonces hay varios problemas en la interpretación. Lo primero es eso, estamos muy altos en comparación con el nivel del mar, y todos los valores normales que existen en las bibliografías que ustedes revisen, artículos del New England, Up to Date, libros de neumología, lo que sea, todos están basados en valores de normalidad que son medidos a nivel del mar. Nosotros acá arriba estamos expuestos a un cierto grado de hipoxia crónica y entonces nuestro cuerpo hace ciertas adaptaciones frente a esto. ¿Listo? Y lo otro es que si bien todos esos estudios que se hacen a nivel del mar como que son los que rigen ahorita la lectura de los gases arteriales, realmente son muy viejos, y hay muchos de estos que son realizados en animales, sobre todo lo que son de esas fórmulas de compensación y demás que vamos a ver ahorita, muchos están realizados en perros. ¿Listo? Entonces esta es la razón por la cual ustedes van a ver cuando lleguen a su práctica clínica que cada doctor lee a los gases a su manera. La idea aquí es exponerles el que creo yo es el método más acertado, que más he visto que utilizan los doctores y que creo yo es más práctico. ¿Listo? Pero esto no implica que este sea el único método que existe para leer los gases arteriales. Hay muchísimos, y el problema es que como todas esas cosas son tan ambiguas, realmente no hay un consenso que uno diga este es el mejor. No, eso no existe. ¿Listo? Ese es el que en mi opinión es más práctico y más útil. Entonces los valores normales que ustedes van a leer en la literatura, y si algún día se van a ejercer a la costa o a algún sitio más bajito, estos son los valores normales con los que ustedes van a contar. Un pH de 7.35 a 7.45, una PaCO2 de 35 a 45 y un bicarbonato de 21 a 27. El problema, como dijimos, es que esto es parcialmente correcto porque eso es a nivel del mar. Ahora, en Bogotá han hecho varios estudios. Esta es quizá la población más grande que se realizó en la Fundación Cardioinfantil, el estudio de Maldonado, en el cual cogieron bastantes, no recuerdo en este momento el número, pero una gran cantidad de adultos jóvenes en Bogotá que no tuvieran ninguna razón por la cual podrían tener una alteración de base en su estado ácido-base, y lo que hicieron fue tomarles gases arteriales y sacaron un promedio de todo. Hay otros estudios, uno realizado en la Nacional, etcétera. Hay varios estudios que pueden llegar a servir. Si uno coge todos esos estudios, puede llegar más o menos a este consenso: que el pH normal en Bogotá va a ser de 7.35 a 7.45, ese no va a cambiar. Que la PCO2 va a ser un poco más baja de lo que es a nivel del mar, 30 más o menos 2. Que el bicarbonato también va a ser un poco más bajo de lo que es a nivel del mar, 20 más o menos 2. Y que la presión arterial de oxígeno va a estar entre 60 y 75. ¿Listo? Si ustedes se van al nivel del mar, abajo de 80 ya es hipoxemia, pero acá en Bogotá, como dijimos, estamos en un estado de hipoxia crónica. Abajo de 60 es que va a ser hipoxemia. ¿Listo? Entonces estos van a ser los valores con los cuales nos vamos a regir para la interpretación de los gases arteriales que vamos a analizar de aquí en adelante, por lo menos pues en esta charla. ¿Listo?
Entonces, en cuanto a la interpretación, ahí es que estamos hablando de que existen diversos métodos y hablamos de que habían varios problemas, sobre todo en lo que es la interpretación del estado ácido-base. Está el método del anion gap, está el método de Stewart y está el método de Copenhagen o método de base exceso. Está subrayadito el de anion gap porque, como dije al inicio en la introducción, es el más útil y más práctico en mi opinión, y creo que eso está bastante fundamentado porque tanto el New England como la Sociedad Americana del Tórax recomiendan leer los gases arteriales con este método. Si uno se va a la página de la Sociedad Americana del Tórax, de la ATS, ahí uno ve ahí un articulito que es de interpretación de gases arteriales, usan el anion gap, y el New England y usan el anion gap. Entonces creo que son dos fuentes de bibliografía bastante confiables como para uno tener la certeza de que quizá este pueda ser el método más recomendado y más práctico. Entonces, ¿cómo interpretarlos? Lo primero es pues hacer una historia clínica. La idea no es solo llegar, tener unos gases arteriales y decir, sí, acidemia por acidosis respiratoria no compensada, y cuando le preguntan, bueno, ¿y por qué tiene eso? Uno diga, ni idea. El punto es tener una adecuada historia clínica para, según esa historia clínica, yo poder determinar qué de ese paciente, qué fisiopatología en ese paciente me está llevando a la alteración que estoy viendo plasmada en el papel de los gases arteriales. Entonces la historia clínica es muy importante. Lo segundo va a ser determinar el estado ácido-base. Después de determinar el problema principal, es decir, si es metabólico o si es respiratorio, determinar si existe compensación. Como ya pues muchos sabemos, lo metabólico se va a compensar de forma respiratoria y lo respiratorio se va a compensar de forma metabólica. Es decir, si yo tengo una acidosis metabólica, la voy a compensar mediante la respiración, mientras que si tengo una acidosis porque tengo un problema en la respiración, la voy a compensar mediante la actividad del riñón. Y claramente la compensación respiratoria va a ser mucho más rápida de lo que va a ser la compensación metabólica, porque el riñón se demora más en ajustar el ácido base, mientras que en el pulmón lo único que yo tengo que hacer es respirar más rápido o más lento, y eso ya me empieza a modificar mi pH. Listo, vamos a ver ahorita más a profundidad esto y cómo determinar si hay una compensación. Quinto, determinar si existen o no trastornos mixtos. Sexto, la oxigenación. Y séptimo, el lactato. Esos son como los pasos que uno debe seguir leyendo unos gases arteriales para no saltarse nada. Entonces, en determinar el estado ácido-base, aquí tenemos que hablar de la diferencia entre conceptos claves. Diferencia entre acidemia y acidosis, diferencia entre alcalemia y alcalosis. Entonces vamos a seguir que la acidemia y la alcalemia es cuando yo tengo como tal la evidencia de que mi pH está ácido o alcalino. Es decir, acidemia es un pH menor de 7.35, alcalemia es un pH mayor de 7.45. Por el contrario, la acidosis y la alcalosis son los procesos que tienden a modificar el pH hacia la acidemia o hacia la alcalemia. Es decir, yo puedo tener un pH entre 7.35 y 7.45, es decir, normal, pero tener un proceso de acidosis que está tendiendo a disminuir el pH, pero no lo ha llevado como tal a una acidemia. Entonces ahí están las definiciones, es importante saberlo. Entonces cuando le llegan los gases, uno dice, ¿tengo acidemia o tengo alcalemia? Uno ve el pH, listo. Pero si digamos el pH está normal, no es que no diga, no, ya listo, están normales, no. Tengo que ver el PCO2 y tengo que ver el bicarbonato. Y de acuerdo hacia dónde estén yendo el PCO2 y el bicarbonato, voy a decir, tiene una acidosis o una alcalosis, sea metabólica o respiratoria. Y eso está fundamentado en esta fórmula, en la fórmula del pH. Como podemos ver, todos sabemos que un pH más bajito implica que es ácido, y un pH más alto implica que es alcalino. Como mi bicarbonato está arriba en la ecuación, si el bicarbonato sube, el pH sube. Es decir, que a mayor bicarbonato yo tengo una alcalosis metabólica. Es decir, si mi bicarbonato está arriba de 22, tengo una alcalosis metabólica. Por el contrario, como mi bicarbonato está aquí arriba, si mi bicarbonato baja, el pH va a bajar. Entonces, cuando yo tengo bicarbonatos por debajo de 18, voy a decir que estoy en una acidosis metabólica. En el CO2 va a ser lo opuesto, por lo que el CO2 está abajo en la división. Entonces, si el PCO2 sube, el pH baja. Entonces, a mayor PCO2, más acidosis. Entonces, PCO2 por arriba de 32 van a indicar una acidosis respiratoria, y PCO2 por debajo de 28 van a indicar una alcalosis respiratoria. Espero eso haya quedado claro, y aquí hay una tablita, pues la respiratoria va a ser una alteración en la PCO2, lo metabólico en el bicarbonato. Aquí hay una tablita de la ATS que le pone eso a uno muy claro. Entonces uno dice, si yo tengo un pH bajo y tengo una disminución en el bicarbonato, voy a decir que mi problema es una acidosis metabólica. Si yo tengo un pH alto y el bicarbonato está alto, voy a decir que tengo una alcalosis metabólica, y lo contrario en la PaCO2. Y aquí está lo de la compensación que mencionamos. Si el bicarbonato baja, lo que va a hacer la PaCO2 para compensar es también bajar. Es decir,
Cuando yo tengo una acidosis metabólica, el cuerpo hace una alcalosis respiratoria para compensar el pH. Por el contrario, aquí si mi bicarbonato sube, la PaCO2 también va a subir, es decir, la alcalosis respiratoria se va a compensar mediante una acidosis respiratoria para tratar de mantener el pH normal. Entonces, si las dos alteraciones van en el mismo sentido es porque una está compensando a la otra. Si las alteraciones van en sentido contrario, es decir, bicarbonato aumentando y CO2 bajando, es cuando hablamos de los famosos trastornos mixtos, porque tengo una alcalosis respiratoria porque el bicarbonato está subiendo y una alcalosis metabólica, perdón, y una alcalosis respiratoria porque el CO2 está bajando. Espero eso haya quedado claro, es como lo primero que uno tiene que entender. Acidemia o alcalemia y qué es lo que está pasando. Tengo una acidosis respiratoria, tengo una acidosis metabólica, ¿está compensando sí o no? Ya determinar si está o no compensada, eso es con fórmulas y lo vamos a ver más adelante, pero uno tiene que tener ese concepto claro. Entonces vamos a empezar cuando hay una alteración respiratoria. Yo determiné que había una alteración ácido-base y es de etiología respiratoria, sea una acidosis o una alcalosis. Lo que se debe determinar es si el problema como tal es agudo o crónico. Para eso ustedes van a encontrar en la literatura que hablan de 3 a 5 días, pero es mejor quedarse con los 3 días. ¿Listo? Después de 3 días hablamos de un problema crónico, de menos de 3 días hablamos de un problema agudo. Y esto es importante porque dependiendo de la cronicidad del trastorno ácido-base debido a alteración respiratoria, de eso va a depender qué tan rápido y qué tan efectiva es la compensación renal. Entonces la compensación la vamos a determinar de esta manera. Si yo tengo una acidosis respiratoria, es decir que el PCO2 está yendo para arriba, el bicarbonato para compensar también va a tener que ir hacia arriba. Si es una alteración aguda, es decir que lleva menos de 3 días, voy a decir que por cada 10 que cambie la PCO2 debe haber un cambio de 1 en el bicarbonato. Es decir, digamos tengo una PCO2 en 50. Mi PCO2 está 20 más arriba de lo que debería ser porque el valor normal es 30. Entonces como se subió 20, el bicarbonato debería subir 2. Entonces si el bicarbonato llega a 22, 23, yo digo que está compensada. Si es crónica, es decir que lleva más de 3 días, la compensación va a ser de 5 en el bicarbonato por cada 10 de PCO2. Es decir, mismo caso, paciente con PCO2 de 50. Entonces decimos, como tiene la PCO2 20 más arriba del valor normal, el bicarbonato debería subir 10. Es decir que mi bicarbonato debe estar más o menos en 30 para yo hablar de que la alteración está compensada. En el caso de la alcalosis respiratoria, a nivel agudo la compensación va a ser 2 por cada 10 y a nivel crónico va a ser 5 por cada 10. Entonces nuevamente un ejemplo, tengo una PCO2 en 10, ahora estoy 20 para abajo. Si es aguda, el HCO3, o sea el bicarbonato debería bajar 4. Entonces yo espero que más o menos esté en 16, 15 el bicarbonato para hablar de que hay una compensación. Y en el caso de la crónica, mismo caso donde la PaCO2 está en 10, yo esperaría que baje 10 el bicarbonato. Entonces debería esperar un bicarbonato más o menos también en 10 para hablar de que hay una compensación como tal establecida. Y ya. La alteración respiratoria es fácil. Cuando yo determino que es respiratoria, listo, es solo ver está compensado o no y ya, no hay que hacer nada más. La metabólica, sobre todo la acidosis, tiene ciertas particularidades. Entonces yo determiné que mi paciente tiene una alteración tipo acidosis metabólica. Cuando yo tengo una acidosis metabólica, tengo que clasificarla según algo que se llama el anion gap. Y de acuerdo al anion gap, voy a decir es una acidosis metabólica de anion gap aumentado o es una acidosis metabólica de anion gap estrecho. Y eso lo voy a calcular mediante esta fórmula. Voy a coger el sodio y se lo voy a restar a la suma del cloro más el bicarbonato. Es decir, el principal catión del cuerpo se lo resto a los principales aniones del cuerpo que yo puedo medir. Y 12 va a ser el valor de límite. Arriba de 12 va a ser un anion gap aumentado, abajo de 12 va a ser un anion gap normal o estrecho, como le quieran decir. Y entonces el problema del anion gap es que el anion gap se puede alterar por la albúmina, porque la albúmina tiene una carga parcialmente negativa y puede alterar el anion gap. Entonces yo digo que más o menos por cada que la albúmina baje 1 gramo, teniendo referencia a 4 gramos sobre decilitro, voy a hacer una corrección de 2.5. ¿Listo? Es decir, si yo tengo digamos una albúmina en 2, por ejemplo, yo debería subir 5 el valor del anion gap que me dio. Digamos que yo hice el cálculo y el anion gap me dio 15, pero tengo que el paciente tiene una albúmina en 2. Entonces el anion gap corregido sería 20. Espero eso haya quedado claro. Esto es cuando se utiliza gramos sobre decilitro. Cuando se utiliza sobre litro, la corrección es con 0.25 como está aquí en esta fórmula, pero lo más común es que se la reporten así cuando llega a haber albúmina. Igual esto de la albúmina va a ser más en pacientes en UCI. Va a ser raro que ustedes en urgencias digan, no tiene la albúmina en tanto, no.
que digamos es lo que nosotros más vamos a practicar, pues como médicos generales, el que quiera ser internista, etcétera, va a ser más en un contexto de urgencias, no donde ya tengan una albúmina pedida por ahí para saber cómo está eso. ¿Listo? Y pues también cada que se sube uno debería también corregir el anion gap hacia abajo, o sea, cada que suba de 4 gramos por decilitro a 1 gramo, uno le resta 2.5. Eso también funciona de esa manera, o sea, la corrección es tanto para arriba como para abajo. Entonces, ¿qué es el anion gap o por qué hay que clasificarla de acuerdo al anion gap? El anion gap es una evidencia más o menos de cuántos aniones no medibles tenemos en nuestro cuerpo. Entonces nosotros sabemos que los cationes principales del cuerpo son el sodio y un poquitico de potasio. Van a ver que hay algunas fórmulas de anion gap que incluyen el potasio, el New England y la ATS no la utilizan y por eso yo prefiero también no utilizarlos y quedarme solo con el sodio. Y en el caso de los aniones que nosotros siempre medimos son el cloro, el bicarbonato, pero hay un montón de aniones no medibles como son la albúmina, por ejemplo, que hablábamos, los fosfatos, los sulfatos, el citrato, que son cosas que uno no mide de rutina. ¿Listo? Entonces, uno sabe que en el cuerpo debe haber una electroneutralidad, es decir, que las cargas positivas deben ser equivalentes a las cargas negativas en el torrente sanguíneo. Pero si yo cojo el cloro y el bicarbonato y lo sumo, eso no me compensa la cantidad de sodio que yo tengo. Debe haber algo ahí que yo no estoy midiendo, que precisamente es ese anion gap que me logra establecer esa electroneutralidad. Entonces cuando yo le resto el sodio al cloro y al bicarbonato, cuando al sodio le resto el cloro y el bicarbonato, lo que hago es determinar qué tanto hay de este anion gap. Entonces si yo tengo un anion gap aumentado en una acidosis metabólica, quiere decir que esa acidosis es porque algo aquí se está alterando. ¿Listo? Tengo mucha proteína, tengo mucho fosfato, estoy produciendo aniones no medibles tipo lactato, tipo cuerpos cetónicos, etc. Entonces por eso es que sirve determinar la etiología, porque de acuerdo a eso yo puedo decir, es porque estoy produciendo ácidos no medibles, o más bien no. La acidosis es porque estoy perdiendo bicarbonato, que esa sería la del anion gap estrecho. Entonces, cuando tengo un anion gap elevado, indica producción de ácido no cuantificable como dijimos, y la gran mayoría van a ser por hiperlactatemia, es decir, un estado de hipoperfusión en un paciente por sepsis, por shock, por lo que sea. Y en un anion gap disminuido o estrecho indica pérdida de bicarbonato usualmente asociada a pérdida de cloro, y aquí vamos a tener el vómito y la diarrea como principales exponentes. ¿Listo? Ahora, si estoy en el caso de la alcalosis, digamos que aquí ya no hay algo como el anion gap, dicen que uno podría determinar el cloro en orina para de acuerdo a eso uno determinar si la alcalosis es sensible o resistente al cloro. Ahorita más adelante vamos a hablar un poco de la fisiopatología de los trastornos ácido-base y vamos a ver que la hipocloremia, que está muy relacionado con la hipovolemia, tienden a generar alcalosis metabólica. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un cloro disminuido en orina, quiere decir que realmente es porque estoy en un cierto grado de hipovolemia, y si yo le pongo al paciente solución salina normal con clorito, pues ya, me resuelve el cuadro. Mientras que las otras que tienen un cloro urinario elevado son las que se conocen como resistentes al cloro, porque quiere decir que su etiología no es debida a esa alteración en la volemia y en el cloro, y entonces si yo le pongo líquidos no va a mejorar. Entonces son ya casos más relacionados con mutaciones y alteraciones hormonales, tipo hiperaldosteronismo, Bartter, Gitelman, hipercalcemia, etc. Y después hablamos de la compensación. ¿Listo? Si yo determiné que era una acidosis metabólica o una alcalosis metabólica, voy a hablar de la compensación. Hay cierta controversia porque las fórmulas que existen pues tienen todo ese problema de los perros y demás. Históricamente la acidosis metabólica se ha corregido con una fórmula que se llama la fórmula de Winter, que es la que está aquí abajo, que es 1.5 por el bicarbonato más 8 más o menos 2. Pero esta fórmula está un poco mandada a recoger. Digamos que actualmente la fórmula que más evidencia tiene es esta fórmula que se llama de Bushinsky. Listo. Entonces, ¿cómo va a funcionar esa fórmula? Voy a coger el delta del bicarbonato, lo voy a multiplicar por 1.2 y eso es lo que yo espero de disminución en el CO2. Es decir, tengo un paciente, digamos que tiene un bicarbonato en 15. Listo, tengo una acidosis metabólica con un bicarbonato en 15. El delta de bicarbonato es la diferencia que hay entre el valor de referencia y el valor actual que yo tengo en mi paciente. Entonces, la diferencia que hay entre 15 y 20 pues es 5. Entonces, el delta de bicarbonato va a ser 5. Si yo tengo un paciente con un bicarbonato en 12, el delta va a ser 8. Si tengo un bicarbonato en 8, el delta va a ser 12 y así consecutivamente. Entonces quedémonos con el caso de 15. Tengo un paciente con un bicarbonato en 15, tiene un delta de bicarbonato en 5. Si yo ese 5 lo multiplico por 1.2 me da 6. Eso quiere decir que yo espero que la PCO2 para compensar esa acidosis metabólica baje 6 unidades. Es decir que 30 menos 6 que llegue a 24. ¿Listo? Es decir, el valor que les dan no es el valor que yo espero de CO2, sino el valor que yo espero que baje la CO2. Eso es muy importante tenerlo en cuenta y tenerlo claro.
Entonces, como yo espero que baje 6, si la PCO2 está en 24, por ahí cerquita, yo digo listo, es una acidosis metabólica compensada. ¿Listo? En la alcalosis metabólica voy a utilizar la fórmula que se llama de Jabajeri-Casemi, que lo que hace es utilizar el mismo delta de bicarbonato, solo que ahora hacia arriba. ¿Listo? Entonces, digamos, tengo ahora es 25, el delta va a ser 5, y lo que hago es multiplicarlo por 0.7, y el resultado va a funcionar exactamente igual, solo que ahora hacia arriba en la CO2. El resultado que me da es lo que yo espero que suba la PCO2, y de acuerdo a eso voy a decir está o no está compensado. Y lo último que hay que hablar de la parte metabólica es que cuando yo tengo una acidosis metabólica con anion gap aumentado, tengo que calcular algo que se llama el delta-delta. ¿Listo? Creo que aquí tengo algo antes de eso. Sí, ahí hay dos mensajes antes de lo del delta-delta que son bastante importantes. Lo primero es que el cuerpo nunca, por eso está en mayúsculas, nunca sobrecompensa. Es decir, digamos, quedémonos con el caso de la acidosis metabólica con el bicarbonato en 15, que dijimos que la compensación debía ser 6, o sea que la PC2 debía bajar a 24. Supongamos que ustedes le toman los gases y la PC2 está en 18. Ustedes dicen, uy, el cuerpo se pasó y no sé, sobrecompensó. No, eso no existe. El cuerpo nunca jamás va a sobrecompensar. Si ustedes tienen una PCO2 más abajo de lo que debería estar, no es que esté compensando, sino que tiene asociada una alcalosis respiratoria ahí metida patológica. O sea, no compensatoria, sino patológica. Eso tiene que quedar claro. El cuerpo nunca va a sobrecompensar, nunca se va a ir más allá de lo que debería irse. Eso es importante que quede claro. Ahora sí. En el componente mixto, uno va a buscar un componente mixto cuando tiene una acidosis metabólica con anion gap aumentado. La razón es que las etiologías de la acidosis metabólica con anion gap aumentado siempre suelen acompañarse de otros trastornos metabólicos, de otros trastornos ácido-base, pero que uno suele abordarlos todas como una acidosis metabólica con anion gap aumentado y no. También hay que pensar en que hay otras alteraciones concomitantes que pueden estar relacionadas. Entonces, el ejemplo más claro que yo siempre pongo es un paciente que está con diarrea y que está con diarrea, básicamente, y está en un shock hipovolémico. Entonces el shock hipovolémico hace que tenga un metabolismo principalmente anaerobio en sus tejidos y una sobreproducción de ácido láctico. Esa hiperlactatemia en los gases arteriales se va a representar como una acidosis metabólica de anion gap aumentado. ¿Listo? Pero ¿cuál es el problema? El paciente también está con diarrea de alto gasto y la diarrea es alcalina, el paciente está perdiendo bicarbonato. Es decir, que además de una acidosis metabólica con anion gap aumentado que sería debida a la producción de lactato, también tiene una acidosis metabólica de anion gap normal por pérdida de bicarbonato a partir del tracto gastrointestinal. Entonces, ¿cómo yo puedo determinar si esto está sucediendo o no? Con esta formulita que es el delta-delta. El delta-delta lo que va a hacer es coger el delta del anion gap. Es decir, si digamos mi anion gap medio en 20 y dijimos que nuestro valor de referencia era 12, tengo un delta de anion gap de 8 y el delta de bicarbonato que ya hablamos cómo funcionaba. Y lo que voy a hacer es o coger el delta de anion gap y dividirlo en el delta de bicarbonato o el delta del anion gap coger y restarlo del bicarbonato. Yo utilizo la de la resta, se me hace más sencilla, más fácil, es la que recomienda el New England, pero pueden también dividirlo. Y se va a interpretar de esta forma. Si se utiliza la resta y ustedes restan delta de anion gap menos delta de bicarbonato y esa resta les da mayor a 5, van a decir que además de la acidosis metabólica con anion gap aumentado, el paciente tiene una alcalosis metabólica. Si el delta-delta por el contrario les da menor a menos 5, van a decir que hay una acidosis metabólica con anion gap normal asociada. ¿Listo? Que este sería, por ejemplo, el caso que hablamos ahorita, la diarrea con la hipoperfusión. Si utilizan la división, lo que pueden utilizar es esto. Listo, esta es la tablita que pueden utilizar, que si es menor a 0.4 va a ser una acidosis metabólica de anion gap normal pura, que si es de 0.4 a 0.8 hay anion gap normal concomitante con anion gap elevada, de 1 a 2 es una acidosis metabólica de anion gap elevada pura, y mayor a 2 es que tenga una alcalosis metabólica o una acidosis respiratoria. Mi opinión y mi consejo, quédense con la resta, acidosis metabólica con anion gap aumentado, le calculo el delta-delta, lo resto y miro si tiene algo adicional ahí asociado. Ahora vamos a hablar un poquito de los otros dos métodos. Digamos que ese sería el fin del método del anion gap. Tengo acidemia o tengo alcalemia, tengo acidosis o tengo alcalosis, está compensada sí o no. Si es acidosis metabólica, es anion gap aumentado o anion gap estrecho y hay componente mixto sí o no. Punto. ¿Listo? Y ahí terminó la parte de análisis de ácido-base. Nos quedaría faltando oxigenación y lactato. Pero ahora vamos a hablar de los otros dos que existen para ácido-base, el Stewart y el Copenhagen. El método de Stewart básicamente lo que dice es que el pH se puede arteriar por tres variables, que es una diferencia de iones fuertes, una concentración total de ácidos débiles y una PCO2.
La PC2 va a estar dada como tal pues por las alteraciones respiratorias y estas dos van a ser las que van a generar las alteraciones metabólicas. Concentración total de ácidos débiles, digamos que se va a relacionar con lo del anion gap, con los aniones no medibles, mientras que la diferencia de iones fuertes es la que más me importa, porque aquí es que van a salir los conceptos adicionales que me importa que queden de este método. Entonces el SID aparente se va a calcular mediante esta fórmula que la verdad no me importa que se la aprendan, va a decir que su valor normal es 40, si es elevado indica alcalosis y disminuye indica acidosis. ¿Qué es lo que me importa que quede aquí? ¿Qué cosas van a afectar este SID aparente que yo no tengo usualmente en cuenta si utilizo solo el método del anion gap? Lo primero es que el balance hídrico altera el pH. A mayor agua hay mayor acidez. ¿Listo? Eso es importante. A mayor agua hay mayor acidez. Por eso, si ustedes se acuerdan, cuando hablábamos de hipovolemia, hablábamos era más de alcalosis, la sensible al cloro y eso como vimos ahorita. A mayor agua hay mayor acidez. La razón que explica esto, según el método de Stewart, es que estos aniones, si yo les meto mucha más agua libre, se van a diluir. Entonces esta ecuación claramente va a dar menor a 40 y daría una acidez. Y también la otra razón que explica Stewart es que a mayor agua hay una dilución como tal del bicarbonato y eso va a predisponer también a una mayor acidez, que eso uno usualmente no lo suele tener en cuenta, pero es importante. Y la otra es la concentración de cloro. A mayor cloro hay mayor acidez, eso también que quede claro. Mayor cloro equivale a mayor acidez. Ahorita más adelante vamos a ver por qué. Sea una molécula llamada la pendrina allá en el túbulo contorneado distal. ¿Listo? Entonces son dos cosas que tienen que quedar importantes del Stewart. Mayor agua, mayor acidez, mayor cloro, mayor acidez. Y lo otro que habla el método de Stewart es de acuerdo al SID efectivo valorar y al gap de iones fuertes valorar como tal pues el estado ácido base. Nuevamente las fórmulas no me importa que se las aprendan. ¿Qué es lo que sí me importa? Que de acuerdo al SID efectivo podemos también determinar que las alteraciones en la albúmina y las alteraciones en el fosfato causan acidosis. Usualmente cuando se habla de los aniones débiles todo el mundo piensa en producción de ácidos no cuantificables y no. Cuando yo tengo hiperalbuminemia también puedo tener alteraciones relacionadas con acidosis. Cuando tengo hipoalbuminemia puedo tener alteraciones relacionadas con alcalosis. Y lo mismo con el fosfato. Listo, el resto pues, o sea, ahí está como cómo calcularlo, las fórmulas y cómo interpretarlas, pero realmente ustedes no van a hacer eso. Listo, solo va a ser un intensivista o algo por el estilo que prefiera utilizar este método. Y el método de base exceso, la principal razón por la cual la traigo a colación es porque mi punto es que no lo usen. ¿Listo? Sobre todo no lo usen para interpretar de entrada unos gases arteriales. El método de base exceso sirve más es como para llenarse de razones. Digamos, tengo un paciente ahí que estoy como que sí, como que no, y la base exceso está clarísimamente negativo, un menos 20. Pues yo digo, no, es imposible que no tenga una acidosis. ¿Listo? Pero de entrada, yo ponerme con la base exceso decir si tiene acidosis o alcalosis, eso no. Por favor, eso que quede claro en la cabeza, no. Y vamos a ver por qué soy tan enfático en ese no. Lo que dice el método de base exceso es que se produce por alteraciones en la albúmina, en el cloro, en la concentración libre de sodio y en los aniones no medibles. Y que si yo tengo una positividad voy a hablar de alcalosis y una negatividad voy a hablar de acidosis. Usualmente los valores que suelen tener de límite es menos 4 y más 4. Es decir, si la base exceso está más allá de menos 4, es más negativa de menos 4, voy a hablar de una acidosis, mientras que si está más allá del 4 positivo voy a hablar de una alcalosis. ¿Cuál es el problema? La base exceso todo la sacamos de esa base exceso que sale ahí en esa hojita que imprime la máquina. Pero esa base exceso que saca la máquina está determinada por 4 fórmulas de base exceso que son de las 4 variables que mencionamos ahorita. Hay una fórmula para una base exceso de agua libre, free water. Hay una fórmula para base exceso de cloro. Hay una fórmula para base exceso de albúmina. Y de acuerdo si uno coge y despeja esta ecuación, puede calcular como tal la base exceso de los aniones no medibles. Y claramente ustedes no se van a poner a hacer eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Si mi base exceso de líquido libre me dio más 3, pero no sé, más 5, perdón, y mi base exceso de la albúmina me dio menos 5, la base exceso de laboratorio va a dar 0. ¿Listo? Lo normal de estas fórmulas es que den 0, pero están alteradas el agua libre y la albúmina, una hacia la acidosis y la otra hacia la alcalosis. Y el resultado de la base de laboratorio me dio 0. Entonces yo cojo, y si cojo los gases arteriales y me baso según la base exceso, digo, no, no tiene nada, pero claramente sí tiene algo. Entonces por eso el punto es no la usen de entrada. Úsenla al final para llenarse de razones de que efectivamente es una acidosis o algo. Pero no la usen de entrada y no la utilicen como pilar para la interpretación de los gases arteriales. Listo, si van a utilizar base exceso, la verdadera forma de utilizar la base exceso es calculando todas estas fórmulas.
Entonces este es un ejemplo que yo les traía que está en el artículo que les mencioné ahí de los intensivistas franceses. Ellos ponen aquí, tenía una base de exceso de albúmina de 13 y una base de exceso de aniones no medibles de menos 13, las otras en 0, y la base de laboratorio pues da 0. Cuando realmente tiene una alteración bastante importante en la albúmina, tiene una hipoalbuminemia que le está llevando a una alcalosis y tiene una abundante producción de aniones no medibles que lo está llevando a una acidosis. Y la pregunta es, ¿este método de Stewart, este método de Copenhagen o de base exceso, sí sirven, son útiles? Han hecho unos estudios en los cuales los han comparado. ¿Listo? Y realmente, así los anestesiólogos y los intensivista sean enfáticos en que esa es la forma correcta de medir los gases arteriales, eso no está comprobado. ¿Listo? Los estudios no han podido demostrar una superioridad de esos métodos comparados con el anion gap, pero ojo, con el anion gap con corrección por albúmina. ¿Listo? Cuando el anion gap se corrige con la albúmina es exactamente igual a utilizar el Stewart o utilizar el Copenhagen. Y lo otro es que son muy dispendiosos. ¿Listo? Como ustedes vieron esa cantidad de fórmulas, si uno la embarra en una formulita, pues la embarra en la interpretación. ¿Listo? Hay menos fórmulas en el anion gap y lo hace más práctico, más fácil, más medible y no requiere tomar tantos laboratorios. Con los simples gases arteriales puedo interpretarlos. ¿Listo? Y esto, como esta cosa tan dispendiosa y llena de fórmulas, podría incluso predisponer a generar más errores en la interpretación de los gases arteriales. ¿Listo? Entonces el mensaje es, sepan que existen, aprendan para qué sirve, sobre todo el Stewart, aprendan que el Stewart nos dice que el agua altera, que el cloro altera, que la albúmina y que el fosfato alteran el pH, que son cosas que uno no suele tener en cuenta cuando utiliza el método del anion gap. Y el base exceso, acuérdense que solo lo van a utilizar al final para sustentar sus decisiones, pero nunca como pilar inicial de la interpretación de los gases arteriales. Y esta sería como tal la parte de ácido-base. Nos queda faltando oxigenación y nos queda faltando lactato. Keep it simple. Utilicen como tal el método del anion gap.